Lince TV, política y noticias. Este vídeo va a tener pocas visitas porque no voy a hablar de Rubiales, sino de algo que a mi criterio es mucho más importante, como la amnistía que plantea el PSOE para los de Junts y Esquerra. Todo a cambio de gobernar. Y yo creo que deberíamos de cambiar ese dicho de nos engañan como a chinos por nos engañan como a españoles, porque a nosotros nos señalan la luna y nos quedamos mirando al dedo. Que es lo de Rubiales y la gigantesca cortina de humo que esto supone. Y en este vídeo voy a meter bastante teoría política, así que ya adelanto que va a ser denso. Pero me parece necesario porque estoy dándome cuenta de que los argumentos que se están esgrimiendo para explicar el conflicto catalán, lo que supone la amnistía, más los indultos, están sustentados en las emociones y no en la razón. Tanto de un lado como del otro. Así que para empezar yo creo que debemos explicar unos conceptos base, como son las diferencias entre país, estado y nación, más de dónde venimos para haber llegado a esta situación que estamos atravesando. El país es el marco geográfico limitado por las fronteras, y las fronteras de España han cambiado a lo largo de los años. Recordad que Nápoles o Flandes fueron parte de España, y también Filipinas, Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental, el Rif y buena parte de América. La nación, en cambio, es un sentimiento de unidad entre personas que comparten características comunes, como la moral, la lengua, la gastronomía, etc. Mientras que el Estado es el órgano de gobierno y nosotros hemos tenido distintos tipos de Estado. Monarquías absolutas, autoritarias, parlamentarias, república. Y es en el marco de la Revolución Francesa donde se crea el concepto de Estado-nación, es decir, que cada nación, cada grupo humano con un sentimiento de unidad basado en características comunes ha de tener un Estado que se corresponda geográficamente, es decir, el país, al territorio que abarca esta nación. Y si bien esta es la idea más extendida, yo no estoy de acuerdo con ella. Las polis griegas, por ejemplo, eran ciudades-estado. Tenían su propio órgano de gobierno, sus propias fronteras, pero sabían que pertenecían a la misma nación. Suiza, por su parte, tiene población étnicamente germana, francesa e italiana, pero son un único país y un único estado. Y entrando en materia de la nación, nosotros pertenecemos a la nación hispana. Un español, un argentino o un chileno pertenecen a la misma nación, pero a estados diferentes y a países diferentes. Y es aquí donde se nos plantea la siguiente pregunta: ¿es Cataluña una nación? A mi criterio no. Tienen singularidades como otros territorios, pero no tienen suficientes diferencias como para que sean una nación con entidad propia. Y además, el sentimiento de pertenencia no abarca a todas las personas que viven en el territorio de Cataluña, ya que hay una mayoría que se siente catalana y española, al entender que Cataluña es parte de España, y es que eso es lo que es España: diversidad en la unión y unión en la diversidad. Y ahora vamos a ver de dónde venimos. Los historiadores no se ponen de acuerdo en el inicio de España como país. Algunos hablan de la Hispania romana, ya que el Imperio Romano consiguió unir de alguna forma a diversos pueblos celtas, íberos y celtíberos, cada uno con su idioma y sus costumbres. Otros ponen el foco en la Reconquista, ya que los reyes se coronaban como reyes de España, aunque su reino fuese el de Castilla o el de Aragón, entre otros. Y algunos fechan el inicio de España en la Pepa, la Constitución de 1812. En mi opinión, España empieza en la Reconquista como reacción contra la invasión islámica, aunque ya la idea existía desde antes. Pero donde yo creo que debemos de poner el foco es en la Constitución del 78. Y es aquí donde se reconoce el derecho a las autonomías de las nacionalidades. Y es en esta ambigüedad en la que se están parapetando unos y otros. ¿Pero por qué se hizo esto? Como sabéis, el papel todo lo aguanta, y probablemente cuando se redactó fueron bien intencionados, pero desconociendo cuestiones tan humanas como puede ser la ambición o las ansias de poder. La idea del modelo autonómico, desconcentrando algunas competencias, era la de lograr un status quo que impida, por una parte, que haya un Estado central que elimine o suprima las diferencias y singularidades de cada territorio, pero tampoco dotar de suficiente poder a estas autonomías como para que empiecen un proceso de ingeniería social y que suprima esas características que nos hacen pertenecer a un mismo pueblo y por ende a un mismo país. Lamentablemente hemos visto cómo desde algunas regiones, como es el caso de Cataluña y País Vasco, se ha iniciado un proceso de ingeniería social para acentuar las singularidades de su territorio e intentar limar lo que les une con el resto de España, y de esta forma crear un gran capital humano que poder utilizar para extorsionar y chantajear al Estado central. Esto se hizo así para intentar que todos estuviesen contentos y alcanzar la paz social, y evitar que en España se produjese un proceso de balcanización que derivara en un conflicto étnico, y también para evitar que la población de los territorios con cierto sentimiento nacionalista simpatizaran con los grupos terroristas como ETA o Terra Lliure. También existe el problema de que por la ley de Hont y por tener como circunscripción electoral a las provincias y no una circunscripción única, los partidos que en principio fueron nacionalistas y acabaron siendo independentistas son llave de gobierno y acaban teniendo un poder mayor al que les corresponde por su número de votos, de tal manera que le han sacado muchas prebendas y ventajas al Estado. Todo esto en detrimento de otras regiones. La transición se hizo así, en parte por el sentimiento popular de querer ser una democracia homologable a las europeas y también por presiones internacionales de países como Estados Unidos, Alemania y Francia. Pero es también en esta misma Constitución, la del 78, en la que nos constituimos como un Estado democrático liberal, una monarquía parlamentaria.
Y en los pilares de una democracia liberal hallamos la separación de poderes, que se está perdiendo, y la igualdad ante la ley, que será importante para lo que vamos a explicar después. Que el Ejecutivo conceda una amnistía va en contra de la separación de poderes, porque implica que estaría pasando por encima de la decisión del Poder Judicial. Y la igualdad ante la ley debería de garantizar que todos los ciudadanos se sometan al imperio de las leyes, no que se hagan excepciones si perteneces al estamento político. Y es aquí donde yo creo que está el quid de la cuestión. Y por lo que yo decía que se están empleando argumentos emocionales. Por parte de los independentistas consideran que lo que hicieron sus representantes estaba bien porque ellos sienten o creen que son una nación propia y entienden que una nación ha de corresponderse con un Estado, algo que como veíamos antes con el ejemplo de Suiza no es cierto, mientras que del otro lado hay quienes dicen que España no se puede dividir y que las fronteras son inimmutables, obviando que es mucho más sencillo, simplemente tú no puedes ir en contra de la ley. Y permitir una amnistía es reconocer que los políticos sí están por encima de las leyes, pero el pueblo no. Yo os recuerdo que un anciano de 77 años fue encarcelado por defender su casa de un delincuente reincidente que le amenazó con una motosierra. No tiene sentido que las leyes solo apliquen para los de abajo, máxime cuando entendemos que el poder emana del pueblo. Y es aquí cuando a mi entender topamos con la inmoralidad que supone la amnistía que Pedro Sánchez plantea a cambio de gobernar. Porque en contra de la democracia, en contra de la separación de poderes y en contra de la igualdad ante la ley, estaría haciendo un favor político pasando por encima del poder judicial con tal de gobernar. Y esto es un peligro para nuestra democracia por el precedente que sienta, hecho que se está sustentando sobre otros precedentes que tampoco se evitaron y que nos han llevado a la situación actual, que son la reforma de la malversación y la sedición y también el indulto a los golpistas del 1 de octubre que se hallaban en prisión. Y entendiendo que hay distintas sensibilidades sobre cómo se ha de ejercer la política territorial, y yo personalmente soy un federalista convencido, porque creo que cuanto más descentralizado esté el poder, más cerca va a estar del pueblo. Además, la desconcentración del poder sirve para evitar que un líder megalómano, como podría ser Sánchez, tenga demasiado poder para hacer y deshacer, suponiendo un status quo o cierto contrapeso. Estas discrepancias han de establecerse en base a lo que opina el pueblo. Y vuelvo a lo que estaba comentando antes, es que es del pueblo del que emana el poder, o al menos así debería de serlo. Y por lo tanto, si el poder ha de estar más o menos concentrado o descentralizado, es algo que se debe decidir en las urnas, no en despachos de políticos que se hacen favores. ¿Cómo qué favores? Como que Sumar le ceda diputados a Esquerra para que tengan grupo parlamentario propio y cobren subvenciones, y lo mismo el PSOE con Junts. Porque esto no es lo que ha votado la ciudadanía. Y por ello esta amnistía que proponen es mucho más grave de lo que nos imaginamos, no por el hecho en sí, sino porque socava los pilares de nuestra democracia. Y es por esto por lo que se debería de estar escandalizando a la sociedad española y no tanto por lo de Rubiales, que es un hecho intrascendente comparado con esto que está ocurriendo.